Narváez. Dos de las principales voces, talentos de este país, conocedores de la problemática de Quito en momentos tan importantes donde se van configurando las estrategias y los caminos que seguramente desde el próximo año van a conducir durante los siguientes 4 el destino de esta ciudad. Nos acompañan aquí en Sucesos los arquitectos Fernando Carrión y Handel Guayasamín. En un momento con ustedes. Continuación. Recuerde usted que más de 26,000 jóvenes insertados en el mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la alcaldía de esta ciudad. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Brevísima referencia a los principales titulares de la prensa que ya está en circulación. Hoy empezamos por la primera página del diario La Hora. Al país solo le queda el crudo del campo Ispingo, primer titular de La Hora. El narco Gerat quiere cantar, otro titular de La Hora. Y los albergues de la ciudad están listos para las posibles emergencias por las lluvias. 104 niños con síndrome Down juegan fútbol mientras aprenden. Gracias a su sintonía, esto es Sucesos Radio y Televisión. Nos vamos a la primera página del diario El Universo. 30 decretos en intenso reencuentro de reestructura del país. La policía halló $100,000 en un vehículo abandonado en Puerto Viejo. Histórica final de la Copa Libertadores. Hoy empieza la definición en Buenos Aires. El presidente de los Estados Unidos pone un alto al asilo, a los asilos en ese país. Y la lista de candidatos a la Corte Constitucional está completa. En lo internacional también 5 muertos en un incendio pavoroso en los Estados Unidos. Ya volvemos con nuestros primeros invitados del día de hoy, los arquitectos Fernando Carrión y Handel Guayasamín. Recuerde usted que con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26,000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. 1 hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. ¿A dónde iría? Mañana con 3 minutos, gracias a su sintonía. Esto es Sucesos Radio Televisión. Intensas negociaciones se advierten al interior de más de 20 organizaciones políticas formalmente reconocidas y que buscarían alcanzar directa o indirectamente la Alcaldía de Quito y la Prefectura de la provincia.
salvo los nombres de Juan Carlos Holguín, del Movimiento Creo, Pablo Dávalos Pachacutic, el socialdemócrata Paco Moncayo, José Vázquez Independiente y César Montúfar de Concertación. Otras opciones se van perfeccionando en base a las alianzas y a los acuerdos. En ese orden hay expectativa por el rumbo final de precandidaturas como la de la correísta María José Carrión, quien habría obtenido el visto bueno desde Bélgica, aunque todos allí saben que cualquier cosa puede pasar en materia de negociaciones, y más cuando sus líderes ahora buscan huecos para esconderse de la justicia. En alianza con el movimiento del exfiscal Washington Pesantes, el radiodifusor Jorge Yunda también da los toques finales a su candidatura, confiado en su popularidad y en que una opción al margen de lo tradicional podría ser efectiva en las urnas y a la hora de las realizaciones, que es lo fundamental. El secretario metropolitano de Seguridad, Juan Zapata, también estaría buscando presentarse o presentar algo distinto, una vez que las alianzas tradicionales no habrían funcionado. Ayer, por ejemplo, ofreció definiciones en cuestión de 2 semanas. La conocida dirigente de izquierda, Natasha Rojas, es la principal carta de negociación del llamado Frente Popular. El exministro de Economía de Lucio Gutiérrez, Mauricio Pozo, sería la otra opción social cristiana para la alcaldía de Quito. Con todo esto, la opción de la prefectura de Pichincha se habría convertido en una suerte de gancho para unos y manzana de la discordia para otros, al punto que Juan Zapata, el secretario de Movilidad, habría resuelto ir solo tras una rápida gestión de acercamiento con los mandos del Partido Naranja. Aunque en cuestión de amor todos saben que donde hubo fuego las cenizas quedan, y en fin, eso se estaría perfeccionando en el paso de las horas. Con estos antecedentes también queda claro que los problemas de la ciudad, al margen de estas negociaciones políticas, prácticamente han quedado al margen. La movilidad, la inseguridad, el uso del espacio público, el empleo, la basura y el crecimiento propio de la capital. Sin duda hay muchas cosas que por esa cantidad de problemas de negociaciones políticas están al margen, y justamente por eso nos acompañan 2 principales voces de esta ciudad. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Se trata de los arquitectos Fernando Carrión y Handel Guayasamín, académicos de altísimo nivel. 2 de las voces más calificadas en materia urbana nos honran con su presencia aquí en Sucesos Radio Televisión. Me permito darles la más cordial bienvenida, y por la cantidad de cosas que habría que preguntarles: movilidad, inseguridad, uso del espacio público, empleo, basura y crecimiento de la capital. ¿Por dónde debería empezar el nuevo alcalde de esta ciudad? Fernando Carrión, buenos días. La comunidad le escucha. Bueno, muchísimas gracias, Félix, por la invitación, y sobre Gracias todo por venir. acompañado de Handel, un gran amigo. Por favor. De muchos años atrás. Yo creo que el principal problema de la ciudad es justamente lo que usted acaba de leer. Hay una crisis de representación política impresionante. Nosotros hemos creído que la crisis que está viviendo la ciudad de Quito proviene principalmente de una mala gestión del alcalde Rodas. Y a mí me parece que es una cosa mucho más profunda. Y esto de la crisis de representación, puedo señalarle algunos números. Nosotros tenemos 21 partidos nacionales, todos con expresión en Quito, porque es la capital del Ecuador y porque es la ciudad más grande que existe en el país, este rato por encima incluso de Guayaquil. Entonces son 21 partidos nacionales y son 28 partidos provinciales. Esto significa que en Quito hay 49 organizaciones políticas que están buscando, en unos casos, la alcaldía, en otros casos simplemente concejales, en otros casos se han convertido en una especie de organizaciones de alquiler,
y en otros, pues sobrevivir a este momento para poder postularse en las elecciones del año Qué complejo, 21. qué complejo, porque ¿y la ciudad? La ciudad está afuera, por eso es lo que no se discute políticas este rato. Uh-huh. Este rato básicamente lo que están haciendo es buscar ciertos acuerdos políticos para construir las campañas, las candidaturas. Yo he hecho una contabilidad este rato de 25 candidatos a la alcaldía de Quito. 25 candidatos. Y todos con respaldo de organizaciones políticas. Uh-huh. Yo no sé si Quito tenga 25 liderazgos. Yo no sé si que Quito tenga 25 idearios políticos de cómo enfrentar lo que está viviendo la ciudad. No sé si hayan 25 equipos de personas, es decir, 25 personas que manejen la empresa de agua potable, 25 que definan planificación urbana, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es el gran problema. Y la segunda cosa que yo creo que también está atrás de esto, por este mismo problema de la crisis de representación, es que no se avisora a corto plazo la posibilidad de la construcción de un proyecto colectivo de ciudad. Que es lo que nosotros... Tantas veces inclusive se ha insistido en esto, ¿no? Exactamente. Y aquí hay una cosa muy interesante, Félix. Cuando uno compara esto, Quito con Guayaquil, cuando antes se hacía al revés, Guayaquil en 26 años ha tenido un solo partido político y ha tenido solo 2 alcaldes. En el caso de Quito, en estos últimos 18 años, es decir, en este siglo, no en los 26 años de Guayaquil, hemos tenido 4 alcaldes de 4 partidos políticos distintos. Y cada partido político que llega a la ciudad de Quito desconoce lo que hizo el anterior. Y entonces siempre estamos diciendo por primera vez. Y esto ha conducido a que Quito no tenga un proyecto colectivo. ¿Cómo construyó este proyecto Guayaquil? Que incluso fue muy golpeado en la administración de el presidente Rafael Correa. Ustedes recordarán, todos los martes llegaba el presidente Correa a inaugurar vivienda, a inaugurar salud, a inaugurar parques. En otras palabras, Guayaquil tenía 2 alcaldes. Y entonces, y se le cuestionó mucho al modelo de Guayaquil. Pero siempre prevaleció el liderazgo social cristiano, digamos. Y ahí quedó. Uno puede estar a favor o en contra, pero ahí está. Y en el caso de Quito no. En el caso de Quito no tenemos un proyecto de ciudad. En esta campaña electoral yo no encuentro ningún candidato que esté planteando una forma de construir este proyecto colectivo de ciudad. Ha aparecido lo que yo llamo el urbanismo de las palabras, esta cosa de la ciudad alegre, la ciudad inclusiva, la ciudad competitiva, la ciudad incluyente. El urbanismo de las palabras, qué interesante frase porque eso lo define todo. Exactamente, pero no significa nada. No significa Así nada. es. Entonces yo sí veo con mucha preocupación lo que está pasando en la ciudad de Quito. Vamos consecuentemente a llegar con un ramillete de flores y de ofertas con esto que ya lo califica Fernando Carrión. ¿Y qué puede pasar con esta ciudad? Handel Guayasamín, buenos días, bienvenido. Gracias, Félix, por esta gentil invitación. Muy amable. Y por poder compartir este espacio con Fernando, quien obviamente hace ya mucho tiempo no solamente nos honra una amistad, sino también un trabajo, un seguimiento de los principales problemas de nuestra ciudad. Y buenos días con la gentil audiencia que sábado a sábado usted le sigue en este programa. Mire, yo pienso que cuando uno decide meterse en estas lides políticas, debería ser una reflexión más allá de los egos y los instintos personales. ¿En qué está pensando, Handel? Es decir, estoy pensando en que una ciudad de la magnitud ya y de la dimensión de la problemática de Quito amerita, digamos, tener un conocimiento sobre sus problemas en sus diferentes campos, órdenes, etcétera. Por otro lado, amerita también tener un mínimo de experiencia en un manejo de la gestión pública. Amerita, además, obviamente, tener, yo diría, condiciones que acrediten dentro de la vida de cada postulante una hoja limpia, básicamente, que permita que los ciudadanos tengan un mínimo de confianza respecto de estos personajes. Y por otro lado, amerita un conocimiento sobre la propia estructura municipal que se ha convertido en una especie de monstruo enorme que tiene una especie de quicuyocefalia, porque al momento se habla de más de 20.000 funcionarios, a los cuales habría que añadir más de 3.000, 4.000 que tienen contratos de servicios, digamos, profesionales, etcétera, que constituye a todas luces
Y volviendo al análisis comparativo que hacía Fernando, en Guayaquil estimo que este dato no supera los 6.000 funcionarios, 5.000... 4.500. Entonces el tema es gravísimo. ¿Ya? ¿Versus? Versus más de 20.000, y en donde los temas de la burocracia, de la tramitología se han vuelto casi un viacrucis para los ciudadanos de esta ciudad. Hay más de 200 y pico de ventanillas para hacer trámites y procesos que pueden tardar entre 6 meses a 2 años fácilmente, y que son parte de esto que enfrenta a quien quiere hacer desde su casa hasta un proyecto inmobiliario que tenga algún valor y que supone producción y productividad en una ciudad que necesita, ¿no es cierto?, una visión de desarrollo, una visión de desarrollo económico. En una palabra, una virtual emergencia administrativa, Así Handel. es, que plantearía que quien asuma la alcaldía de Quito debería empezar por hacer una especie de depuración, una rearquitectura y reingeniería de la institución municipal, para definir que yo creo que con la mitad podría trabajar eficientemente. Y eso son palabras mayores, porque eso supone una liquidación de jubilar a los que ya están en edad de jubilarse, y por otro lado eliminar una cantidad de puestos absurdos que se han creado producto de una repartición política que viene desde el Consejo Municipal, de haber repartido la ciudad en feudos, es decir, cada concejal ahora es dueño de una administración municipal y ha metido a sus parientes, amigos, es decir, realmente esto no funciona como está funcionando. Casi inmanejable, Handel. Es complejo, por eso digo, los candidatos se plantean entrar a este tipo de batalla, esta lid, y no sé, o tienen un anhelo, digamos, muy personalista, o de hacer sus propios negocitos, ¿no es cierto? Pero no hay el conocimiento real, estricto, de lo que supone el manejo de una institución tan compleja como la del municipio de Quito y una ciudad tan problematizada como la que tenemos el día de hoy. Frente a ese monstruo de 1000 cabezas y que debería ser una fundamental, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Fernando Carrión? A ver, yo creo que Quito está viviendo una crisis de dimensiones múltiples. No solo es uno el problema. En varias direcciones. Sino que son varias. Y yo creo que aquí hay que hacer una distinción que me parece que es importante. Lo que es el modelo de gestión, que está en una crisis sin duda muy clara. Modelo de gestión. Y lo que es el proyecto de ciudad. Son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso del modelo de gestión, aquí se construyó en la época de la presidencia de Rafael Correa, una estructura municipal a imagen y semejanza de lo que se hizo en el gobierno nacional, en el gobierno local. Y nosotros vimos, en el gobierno nacional fueron 40 ministerios. En el caso del municipio de Quito se crearon secretarías, direcciones, administraciones zonales, empresas, justamente para tener una estructura relativamente parecida. O sea que el correísmo tampoco le olvidó al municipio de Quito. Absoluto, en absoluto. Yo creo que en el caso de Guayaquil fue un modelo bicéfalo de gestión, porque tenía 2 alcaldes que administraba, y en el caso de Quito yo creo que fue un modelo híbrido que se produjo esto que estoy señalando. Y entonces aquí hay efectivamente lo que señala Handel, alrededor de 20.000 empleados, una estructura del presupuesto que es terrible, el 36% del gasto del presupuesto municipal se va en gasto corriente, mientras el de Guayaquil, Handel, se va en el 15%. 15 versus el 36. 3 veces más se gasta en gasto corriente aquí que en Guayaquil. Qué grave, qué complejo. Y eso es terrible. Una cuestión adicional del propio presupuesto es que el presupuesto este rato del municipio de Quito son 1.560 millones de dólares, de los cuales el 52% se va en el metro. Y aquí se ve una estructura presupuestaria que obedece a un modelo de gestión que no corresponde con la realidad. Si eso es el modelo de gestión, el proyecto de ciudad que está emergiendo es el que sale del metro, y eso hay que ser muy claro y muy explícito. Quito ha entrado en una lógica metro dependiente, por un lado en la parte esta presupuestaria que decía que el 52% del presupuesto se va en el metro, pero por otro lado lo que está aconteciendo y que tiene que acontecer es que la construcción del metro va a definir un tipo de ciudad. Y eso no se ha explicitado en términos de una planificación, porque cuando uno ve los documentos municipales no tiene ninguna correspondencia con esto que estoy diciendo. ¿Una nueva ciudad que va a ser cómo, Fernando? Va a ser de la siguiente manera. Este rato el 75% de los pasajes
al día que mueve la ciudad de Quito se dirigen al hipercentro, 75%. En otras palabras, todos los caminos conducen al hipercentro. Pero cuando nosotros vemos que el metro tiene que empezar a operar justamente de aquí a un año y que el metro es el que articula o debería articular el sistema multimodal de transporte en la ciudad de Quito, lo que vamos a tener no es el 75%, sino yo supongo siquiera un 10% más. En otras palabras, un 80-82% de los viajes se van a dirigir al hipercentro. ¿Qué es lo que va a acontecer en el hipercentro? Que ya está aconteciendo. Lo que va a acontecer es que el precio del suelo va a subir. Al subir el precio del suelo, va a incrementarse el impuesto predial, va a incrementarse el impuesto de la contribución especial de mejoras y va a incrementarse el impuesto de plusvalías. Lo cual va a hacer que mucha población se desplace, que eso ya está aconteciendo. Cuando uno ve en el hipercentro, que es más o menos desde la Villa Flora hasta el Parque La Carolina, toda esa zona está perdiendo población. Y lo que se ha convertido es un centro de empleo para el comercio, para la administración pública, privada, para las finanzas, para la producción, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que va a ocurrir es que ese incremento de los impuestos, ese incremento del suelo, va a acelerar aún más este desplazamiento de la población residencial hacia las zonas periféricas, con lo cual, cuando se establezca este sistema multimodal armado por el metro, vamos a tener lo que decía, 82-84% de los pasajes que van hacia allá. Si nosotros queremos plantear, y he escuchado a algunos candidatos a alcalde, una propuesta de descentralización, con una estructura de este tipo, ¿será factible hacer eso? A mí me parece que va a quedar simplemente en el discurso. Traslademos esa pregunta para ver si es que nos ayuda y sin duda lo hará Jander Guayasamín. Qué grave, qué complicado el tema, por ejemplo, de la movilidad, Jander. Bueno, ese es uno de los temas que sin duda afecta a la mayoría de nuestra población y frente a lo cual se requiere no solamente un conocimiento, sino una estrategia clara de gestión. Por un lado, es cierto los indicadores que da Fernando sobre lo que supone, digamos, este eje articulador de los 20 y pico de kilómetros, 22 kilómetros del nuevo metro de Quito, pero paralelamente debió haberse generado ya un sistema multimodal de articulación a una gran malla de transporte público de la ciudad que permita conectar este eje central con las periferias y con los ejes transversales de Quito. Si uno usa el transporte público, digamos, el sistema BRT, el sistema que está oficialmente regulado, digamos, tanto en Metrovía, Ecovía, el trolebús, etcétera, uno encuentra que ese sistema está completamente colapsado y saturado en este momento. O sea, uno tiene que subirse y yo le pediría a los candidatos que lo hagan, ¿no es cierto? Porque hablan de cosas que no conocen, ¿no? Subirse y transportarse en el sistema actual y ver a todas las personas con o las manos en los bolsillos o su mochilita en el pecho, ¿no? O sea, de hecho hay un riesgo a que te roben, a que te manoseen, etcétera, etcétera, porque además hay que 6, 7 personas por metro cuadrado o más, lo cual es realmente complicado, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, este tipo de problemática nos demanda que debían haberse implementado ya análisis del impacto de cada una de las paradas en las zonas y la articulación desde estas paradas hacia los otros barrios de la ciudad, cosa que no existe. Paralelamente tenemos un sistema de transporte público que es el funcionamiento selvático de unidades descontroladas, que no existe ninguna asignación en base a unos criterios básicos de adjudicación de líneas, etcétera, en donde cada chofer hace lo que le da la gana, no para en ninguna parada. Si es que hay una señora cargada, tiene que subirse al vuelo. O sea, son las realidades de la población respecto del sistema de transporte público. Lo que se vive día a día. Y que es un sistema que no es que requiera, digamos, de grandes inversiones, sino de orden. Organización. Orden y, obviamente, tener sentido de autoridad, o sea, tener también la capacidad de poner orden a un sistema que tiene una mafia de por dentro en la cual seguramente está involucrada la Policía Metropolitana, también la Policía Nacional, funcionarios municipales, o sea, algunos con grillete ya, ¿no es cierto? O sea, el tema es complicado. Y
eso supone legitimidad para actuar, porque tú no puedes meter la mano en ese tipo de realidades y poner orden a una ciudad que lo necesita hace décadas, ¿no es cierto? Porque los sistemas del trolebús iniciaron allá cuando nosotros en el año 88. 30 años han pasado con muchas de estas iniciativas que fueron planteadas en su momento, fueron válidas y que este momento están ya colapsadas y que se requieren nuevas estrategias, digamos, de solución y de articulación. Al comienzo de esta administración se plantearon inclusive los Quito Cables. ¿Qué se ha hecho con eso? Cero. Entonces no puede ser. O sea, yo pienso que sistemas como estos de los teleféricos o Quito Cables, que se han demostrado en otras ciudades como válidos, porque caso Medellín o caso La Paz, que es el más emblemático, con más de 13 o 14 líneas funcionando, realmente han resuelto el tema de la relación entre la ciudad de La Paz y el Alto o todas las laderas periféricas. Pero esos modelos exitosos, en el caso de Quito, debían haberse empezado paralelamente a trabajar, digamos, para que en este momento ya estén funcionando. Qué delicado, qué grave, y por allí también una pregunta, porque mi objetivo y mi función como periodista es trasladar a ustedes lo que inquieta a la comunidad. ¿Cuánto tiene que costar el pasaje del nuevo metro, mi estimado Fernando? Bueno, ahí va nuevamente la cuestión esta de la metrodependencia. No solo es la estructura del presupuesto, no solo es la estructura de la ciudad. Porque con lo que ya nos pintan, preocupante. Sí, ¿Y el precio del pasaje? Ahora sí habla 45 centavos. ¿Ya? ¿Es suficiente eso? Para... Aquí hay un par de reflexiones que me parecen por favor. importantes. El Consejo Municipal lleva un año sin poder subir 5 centavos la tarifa del transporte colectivo, de 25 a 30 centavos. El rato que entre a regir, pongamos el caso de que sea el 45 centavos, todas las vías colectoras deberían costar 45 centavos. O sea que de facto significaría un incremento de 20 centavos a la tarifa que este rato tenemos. Y por ahí ya pensamos en varios costos. Exactamente. Entonces, ¿por qué no han subido 5 centavos y tienen que subir 20 centavos más? Yo creo que va a ser eso un tema bien complicado en términos políticos. Me da la impresión que el actual alcalde no está asumiendo ese tema para dejar en herencia para la próxima administración. Ahora, aquí hay dos cosas más respecto al metro. El caso de Guayaquil, me parece interesante seguir comparando a Guayaquil. Guayaquil ha hecho el proyecto de la metrovía. La metrovía moviliza 600.000 pasajeros al día. Guayaquil, la metrovía. Y el caso del metro va a mover 380.000 pasajeros al día. 380.000 frente a 600.000. Casi la mitad. El precio del metro es alrededor de 2.200 millones de dólares. Y el precio de la metrovía no llega a la quinta parte de lo que esto significa. Entonces aquí también hay un problema complicado. Tenemos una metrodependencia del presupuesto, tenemos una metrodependencia del proyecto. Y esa solución que se está planteando no es tan buena en términos económicos y en términos de transporte como la que tiene Guayaquil con la metrovía. Con un elemento adicional, cuando empiece a funcionar el metro, prácticamente el trolebús va a desaparecer. Porque no hay peor cosa en términos técnicos que poner a competir a dos tecnologías que son ejecutadas prácticamente en la misma ruta por la misma unidad operadora. Aunque deberían ser un sistema complementario, porque caso contrario nos buscamos ahí cocheras o, qué sé yo, bodegas para tantos buses que ya no servirían. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El caso del trole, este rato moviliza 120.000 pasajeros menos que el metro. El trole. 120.000 pasajeros menos que el trole. Y lo que estamos haciendo es una inversión de 2.200 millones por la diferencia. Es decir, pongámosle ya generosamente por 200.000 pasajes adicionales. Entonces me parece que aquí hay una serie de problemas que la próxima administración municipal se va a encontrar y que no sé realmente qué es lo que vayan a hacer, porque no he escuchado a ningún candidato hablar de estas cosas. Qué interesante. Yo sí al principio les dije, son dos de los principales conocedores en materia urbana y particularmente de Quito los que nos acompañan hoy. Estamos hablando del metro, pero el tiempo es bastante corto. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ¿y qué hacemos con la inseguridad? De eso también les vamos a preguntar a nuestros invitados en un momento aquí en Suceso Radio Televisión. Amigos queridos, aún recuerdo hace 37 años uno de mis primeros pasos en el mundo de la música.
la historia del jazz. Esa fue una chispa que encendió mi vida. El 10 de noviembre presentaremos en la Casa de la Cultura la historia del jazz, uno de mis sueños más esperados. Más que una versión académica, queremos presentarles las mejores canciones del jazz de las mejores épocas. Desde los coros de los negros spirituals, el ragtime, el Dixie, el blues, el swing, hasta la época de oro del jazz, las grandes orquestas, las big bands. Contamos con solistas de altísimo nivel para los temas de Frank Sinatra, Duke Ellington, Glenn Miller, Louis Armstrong y obviamente no faltará el popular Charleston. Para que vibren de emoción, para que vean esas vistosas coreografías y puedan recordar aquellas épocas inolvidables. Pero otro que preocupa, y según las encuestas y según los comentarios y según la vida diaria, es la inseguridad, la delincuencia en esta capital. Y frente a eso, ¿qué hacer, Handel Guayasamín? Bueno, de hecho esto es uno de los temas ligados a la pobreza, ¿no es cierto? Y obviamente también otra vez a unas visiones de qué tipo de ciudad uno quiere. Porque la ciudad segura no es necesariamente la ciudad llena de policías, de armas, de rejas, de cámaras, de perros, etc. La ciudad segura es la ciudad en donde la gente puede caminar hasta altas horas de la noche o en la madrugada y sus calles están siempre llenas de gente, hay una actividad, hay una presencia. Entonces hay un modelo de ciudad que ahora, por ejemplo, se está de manera muy permisiva dando en Quito, que son estos grandes conjuntos amurallados, por ejemplo. O sea, tú tienes 300, 400 metros de muro continuo, ciego, sin ninguna permeabilidad entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Y no solamente estos conjuntos habitacionales, las propias calles ya son cercadas en varios sitios donde deberían ser de circulación libre. Así es, hay urbanizaciones que fueron aprobadas sus vías como espacio público y que ahora te obligan a que tú presentes la cédula, el carnet, la licencia antes de poder ingresar. Y aquí al frente, o sea, Jardines del Batán, más allá, cualquiera de las que están en Quito o en los valles. Entonces, este es un modelo perverso, reitero, que se sigue apuntalando desde la municipalidad cuando debería estar explícitamente prohibido el cerrar esas vías y explícitamente prohibido generar estas urbanizaciones burbuja dentro de lo que es el área metropolitana. Pero ¿qué más puede hacer la gente, mi estimado Handel, si es que se entran los ladrones? Es que, obviamente, la propuesta de ciudad segura es otra, ¿no es cierto? Uno debería preocuparse porque cada proyecto que se apruebe no es este urbanismo a la carta en donde si tú tienes más plata haces más pisos y el resto que se friegue con J porque te quitan el sol, te quitan la vista y te matan lo que es la calidad de vida a 3.000 metros de altura casi, donde el departamento se vuelve no solo frío sino helado y además perdiste todo lo que era el paisaje que tú compraste como derecho adquirido cuando compraste un lote y de repente te pone un edificio por delante, ¿no es cierto? Entonces, esos temas. En Guápulo hace menos de un mes ha habido un evento por el cual a dos personas que una de ellas se baja del auto a orinar en el espacio de un potrero y ve que una niña se está por caer, el tipo por ayudarla le toma a la niña y el resto cree que es un intento de secuestro. Y a las dos personas casi las matan, ¿no es cierto? Y se arma una turba que agrede, digamos, a estas personas, les estaban echando gasolina ya, ¿no es cierto? Y llega la policía segundos antes de que se produzca otra vez una quema pública de un par de ciudadanos inocentes. Entonces, estas redes sociales están abonando, porque es un tema de comunicación en microsegundos, en donde todo mundo se levanta, y claro, la pobreza, este muro de contención que supone la pobreza, en donde se contienen muchos deseos insospechados, agresividad, violencia, etcétera, y entonces a la final vivimos estas circunstancias. Días pasados habíamos tenido ya el linchamiento de varias personas en la costa. Entonces yo creo que no podemos seguir en ese derrotero. ¿Qué tenemos que hacer, Handel? Yo pienso que por un lado hay que trabajar efectivamente lo que suponen los sistemas de, llamemos, monitoreo, seguimiento, control de los temas de seguridad urbana, las cámaras, etcétera, todo
Quito. Esto nos tiene que llevar a la ciudad más inteligente, en donde efectivamente estos procesos tienen que servirnos de este tipo de tecnología, pero al mismo tiempo tienen que empezar a fortalecerse las instituciones que generan credibilidad, porque la gente lincha porque supone que no hay justicia, la gente actúa por sus propias manos porque sabe que hay una policía corrupta. Es decir, yo pienso que tenemos que, por lo tanto, empezar a trabajar en la mayor institucionalidad de los temas ligados a la seguridad. Handel, tú tienes toda la certeza, la claridad en lo que nos estás planteando respecto a que la tecnología vaya en función del servicio, de lo que tú estás claramente describiéndonos, pero tenemos el hecho tan cercano del grillete, pues, Handel. Allí tenemos la mejor tecnología y mira en lo que hemos terminado. Pero eso mismo digo, ¿cómo puedes tú confiar en el Estado, en el sistema judicial, en la policía, exacto, cuando tienes estos casos emblemáticos que se escapan, entre comillas, y para mí se escapan con la anuencia y la complicidad de los propios funcionarios? ¿No tenemos salida, Handel? Entonces, yo sí creo que hay salida, y en esto hay que hacer una acción ciudadana en la cual, por ejemplo, en cada barrio, cada UPC debe ser supeditada a las organizaciones del barrio que ejerzan un control social sobre el desempeño de estos funcionarios Una públicos. fiscalización social. Sí, porque se pasan dando vueltas, ¿no es cierto?, usando la infraestructura que nos cuesta a los ciudadanos y van de paseo, en definitiva, y son absolutamente indolentes. En la famosa Plaza de las Tripas, que se ha constituido en un nudo en la relación entre Quito y los valles, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Hay una policía comunitaria, una UPC, a 30 metros de la plaza. Así es. Y no hay un policía todos los días que impida que los vehículos se parqueen en doble y en triple fila para beneficiar a 12 vendedoras de tripas. Entonces, la ciudad caotizada y los policías indolentes frente a una realidad de esa naturaleza. Clarísimo, Esa es el la ejemplo, realidad. dramático además, pero frente a todo esto, mi estimado Fernando Carrión, ¿llegará el nuevo alcalde con la suficiente fuerza política como para poner en orden la casa? Yo creo que ese va a ser el tema principal, porque a mí me da la impresión que la crisis central de Quito es la crisis de representación política. O sea, esta gran atomización que tenemos, 49 organizaciones políticas, como decía, y que tienen que tener su expresión política porque si no les quitan el registro. Porque es un pastel dividido en 49 partes. Exactamente. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver. Por lo menos 2, 3 cosas que me parecen importantes. Una primera es que no vamos a tener lo que habíamos tenido en términos de los alcaldes electos por mayoría desde el retorno a la democracia para acá. Casi todos los alcaldes pasaron al 50%, con excepción de uno. El próximo alcalde yo creo que va a ser de alrededor del 30%. 30%. O sea, ¿Y el 70%? Y el 70%, entonces aquí hay dos... Dios averigüe y perdone. Entonces aquí hay dos temas claves. Uno que es la legitimidad de ese alcalde. Totalmente. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Bogotá con un alcalde como Peñalosa, que tiene el 32-33%, que le están tratando de hacer sacarle de la municipalidad con firmas y todo eso. Y acaba de ser electo en Lima el nuevo alcalde hace 20 días, con 32%. Yo creo que Quito no va a ser la excepción. Una segunda cosa, este rato el municipio de Quito tiene 3 bloques en el Consejo Municipal. Uno que es, bueno, no este rato, sino cuando se eligió alcalde Rodas, tenía 3 bloques. Uno primero de Alianza País con 11, luego su alianza Suma Vive con 10 y en tercer lugar creo con 1. En otras palabras, un municipio con 3 bloques. Yo diría, bien, con ese uno se puede mover. Pero ¿qué es lo que va a acontecer ahora? Yo creo que el próximo municipio, el próximo consejo, va a ser de alrededor de 5 o 6 bloques parlamentarios y bloques de 2, 3 cada uno de ellos. Con una cuestión adicional, que en la última reforma que se hizo del Código de la Democracia se estableció que ya no se elijan concejales por la totalidad del cantón, por la totalidad del distrito metropolitano, sino que se elijan por distritos electorales. Y entonces Quito tiene 4 distritos electorales, que es el norte, centro, sur y más las parroquias. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se eligen a los concejales, esos concejales, por lógica política, lo que hacen es responder a sus electores. Totalmente. Y entonces lo que ven son proyectos pequeños.
ninguno piensa en la ciudad. Esa fragmentación política en el Consejo va a ser muy complicada. En otras palabras, yo creo que vamos a seguir con una crisis de gobernabilidad y yo creo que aquí al menos se necesitarían 3, 4 medidas que son claves. Una primera, una reforma del Código de la Democracia para obligar a que haya alianzas políticas, de tal manera reducir el número de organizaciones políticas. Una segunda cosa que a mí me parece que es importantísimo es que se haga una segunda vuelta, al menos en las ciudades capitales de provincia. Segunda vuelta electoral. Segunda vuelta electoral. En América Latina, de lo que yo conozco, el único país que tiene eso es Brasil. Y los resultados que han tenido son bien interesantes. Tercero. Y en tercer lugar, ya se me fue el tercero. Bueno, y el tercero cuando me recuerde. Pero quería también volver al tema de la seguridad. En Quito este rato nosotros tenemos 3 expresiones de seguridad o de violencia que son bien complejas. Una, lo que es la violencia discriminatoria y que tiene que tener políticas explícitas. Y aquí me refiero, por ejemplo, a la violencia de género. Me refiero, por ejemplo, a la violencia contra o violencia étnica, llamémoslo así. También hay una violencia etaria, es decir, por grupos de edad, esto que se llama edaísmo, por la edad. Y también estamos teniendo en estos días una violencia que surge contra el extranjero, la xenofobia. Entonces yo creo que aquí hay que trabajar con políticas explícitas. Luego tenemos una violencia que está altamente vinculada a la red global del crimen, básicamente mercados ilegales, donde, por ejemplo, se nota claramente un incremento de lo que significa el sicariato, el ajuste de cuentas, que se está volviendo ya una forma no solo profesional, sino también social, porque este tipo de cosas se van generalizando. Entonces, si yo tengo un problema de tierras en mi barrio periférico, pues contrato a alguien y resuelvo legalmente, y eso es sacándole a esa persona. Y también tenemos la violencia común. El homicidio, el robo, el hurto, etcétera, etcétera. Y esto me da la impresión que está creciendo con fuerza en Quito. ¿Cómo no? Principalmente por la crisis económica, por el desempleo. De las últimas encuestas que sacó el INEC, nos muestra que Quito es la ciudad que más empleo formal ha perdido en todo el Ecuador. Y una violencia muy especial, mi estimado Fernando, donde te cruzas una calle, te lanzan un carro, donde no te respetan, donde inclusive te sacan un arma porque te pasas... y frente a eso es una ciudad a ratos invivible. Y una cosa adicional, cuando Paco Moncayo fue alcalde estableció la tasa de seguridad. Y este rato son 23 millones de dólares. Esa cantidad de recursos los maneja prácticamente con libre discreción la Secretaría de Seguridad del municipio. Se saltó allá. Exactamente. Entonces yo sí creo que ahí hay que ver Totalmente. qué es lo que está pasando con esos recursos. Porque si esos recursos, que son ingentes, 23 millones de dólares, no están deteniendo esto, a mí me parece muy complicado. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el sistema penal? Esto es cárceles en una crisis brutal. Incluso hay gente que prefiere irse al hospital al hospital del Seguro Social para tomar fuerzas y volver. Crisis en la policía y crisis en la justicia. Obviamente eso tiene que tener su repercusión. Si a esto le añadimos que las Fuerzas Armadas están infiltradas, dichas por el propio ministro de Defensa, y que la policía también está infiltrada. Y esto se ve, es cuestión de preguntarle a Huacho, y él dice, yo hablo por teléfono, etcétera, etcétera. Las armas de las Fuerzas Armadas van donde Huacho tranquilamente, y todo eso tiene su repercusión acá. A mí me parece que si no se hacen políticas concertadas en términos de los gobiernos locales y gobiernos nacionales, y también con la población, el tema de la seguridad va a seguir siendo un problema terriblemente complejo. Y lo dicen los 2 principales talentos conocedores de esta ciudad, de esta comunidad. Yo me permitiría... Me acordé la tercera. Por favor. Nos quedamos pendientes. Muy rapidito, Fernando. No, sí, muy rápidamente. Yo creo que la tercera es que lo que se debería hacer es elegir concejales, unos por distritos electorales, que serían estos 4 que decía, y otros de todo el cantón. Una cosa muy parecida a lo que tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene representantes por provincias y representantes nacionales. Para lo cual estamos muy tarde, Handel.
Sin duda, hay reformas que son de orden constitucional, pero hay temas que yo diría en los cuales el panorama negativo y perverso tiene que enfrentarse con lo que son los derechos de la sociedad civil y el poder de la sociedad civil. Y a eso yo apelo, porque esta es finalmente una ciudad maravillosa en la cual nosotros tenemos el privilegio. Pero que la estamos perdiendo, ¿ah? Así es. Yo diría que ahí los gremios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil de diverso orden, deberían convocar a este abanico de postulantes a la alcaldía y exigirles que presenten cuál es su plan y lo suscriban públicamente. Pero esto de alguna forma funciona en Guayaquil porque hay un liderazgo. Sí, pero acá yo creo que es importante obligar a estos candidatos que postulan a suscribir públicamente un acuerdo respecto de lo que están planteando. Porque eso supone un documento que puede ser notarizado y puede ser un elemento de exigencia después, porque la gente llega al cargo y se olvidó de todo lo que ofreció. Esa es la tradición que ocurre en nuestros países. La notarización inclusive con el riesgo, entre comillas, de tomarle cuentas y hasta destituirle si no. Así es, porque ese es un camino. Entonces yo creo que es muy importante ese tipo de mecanismos, al mismo tiempo que la recuperación de lo que es esto que muchas veces el propio Fernando también lo ha señalado. Quito es la capital de esta república y tiene más de 3.000 años de historia. Totalmente. Y si nosotros nos olvidamos de su pasado, de sus orígenes, y no somos conscientes y consecuentes con lo que es nuestra identidad como ciudadanos de una de las ciudades más bellas del planeta, yo pienso que aquí esta es la ciudad, y lo reitero, alguna vez lo dije en su programa, esta debería ser la ciudad de la equidad, la ciudad del equilibrio, la ciudad del encuentro, porque estamos justamente en la mitad del mundo, en la mitad del tiempo, y esto supondría que tengamos un futuro respecto no solamente del país, sino de la humanidad, del espacio de concertación, ahora que todos los conflictos se resuelven con armas, ahora que el señor Trump resuelve los temas con muros, ahora que en Europa porque realmente vivimos la sociedad de la confrontación. Si tú me sacas un cuchillo, yo te saco una pistola, me sacas un fusil, y así vamos progresivamente y vamos descartando las opciones del diálogo, que es el camino para resolver nuestros conflictos. Gracias a Fernando Carrión, gracias a Hander Guayasamín. Qué interesante, miren ustedes en un momento, yo diría donde se juega el futuro de esta ciudad. No está por demás decirles así, algunos dirán qué alarmistas que son. No, ustedes acaban de escuchar, y lo que más me alarma es que frente a todo esto, yo no escucho nada. He buscado en internet tratando de prepararme para una entrevista con personas como las que ustedes acaban de escuchar. No hay nada. Leemos los periódicos, tampoco. Lo importante es con quién me alío, con quién me llevo, qué doy, qué a cambio. Si es que eso es jugar por la ciudad en sentido positivo, pues que lo hagan. Pero estamos convencidos desde aquí que no. Gracias a Hander Guayasamín, insisto, gracias a Fernando Carrión. Volvemos con más en un minuto aquí en Sucesos. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. ¡Te lo dije! ¿No entiendes? Te dije, te lo dije, ¿no entiendes? ¡Te amo! ¡Trato de ayudarte! ¿Tienes el dinero? Sí, sí. ¿Por qué preguntas? Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Mentía. Descubre la verdad del crack. Vidasindrogas.org. Decían que borracho o con cocaína sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes.
la alcaldía de Quito son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la alcaldía de Quito. Como en las grandes ciudades, gracias al emprendimiento del sector privado, esta capital, esta ciudad está planteándole al público, a los consumidores en la práctica, una nueva forma de hacer negocios. Esto ya está en práctica desde el 23 de octubre. Tiene un espacio muy vistoso, tiene propuestas diferentes. ¿Qué nomás tiene? A partir de este momento nos acompaña Arturo Cárdenas, gerente general de Autofénix. Arturo, muchísimas gracias. Suena sin duda muy ambicioso, una nueva forma de hacer negocios. ¿De qué se trata? Buenos días. Muchísimas gracias, Félix, por este espacio. Muy gentil. Nosotros hemos empezado hace un poco más de un año un proyecto para incorporar en el Valle de Cumbayá un nuevo concesionario automotriz que busca reinventar experiencias, hacer trabajar en un esfuerzo importante para buscar a los clientes servir de manera distinta. Hemos logrado implementar este proyecto cerca del río San Pedro en un terreno de casi 5.300 metros cuadrados, en una zona que fue calificada como de alto riesgo por la erupción del Cotopaxi. El problema volcánico. Así es. Sin embargo, cumpliendo obviamente todas las normativas de seguridad y con las autorizaciones de las autoridades, logramos poner en marcha este proyecto. Fue un sueño de hace un poco más de un año. Lo cual implica una importante inversión. Una importante inversión en un momento complicado para el país. Sin duda, sin duda. Emprender no es una tarea fácil, no hay las condiciones para eso. Pero esta ha sido una apuesta importante por el país, porque aquí también hay un tema de responsabilidad social. Por favor. Creo que quienes estamos en la empresa privada tenemos que hacer un enorme esfuerzo de confianza y de esperanza por apostar en el país. ¿En qué consiste este proyecto, Arturo? Es un nuevo concesionario hemos roto los esquemas en términos de su diseño. Es un espacio distinto para recibir a los clientes que pretende además servir a la comunidad. Es un espacio en donde no solamente procuraremos hacer negocios y servir a nuestros clientes, pero queremos ofrecerlo como un espacio para, por ejemplo, nuevos emprendimientos en pintura, en música, en arte, porque está hecho de tal forma que podríamos favorecer y apoyar la iniciativa de pintores nuevos que quieran un espacio para mostrar sus obras. A partir de una propuesta principal, digamos de un objeto principal, he escuchado que esto prácticamente es una suerte de macrogalería. Esto sería, usted lo ha definido de manera muy, muy atractiva. El espacio donde está ubicado es maravilloso, además así me han dicho. Abre, la oportunidad de que la familia nos visite. Tenemos dos niveles, uno que está junto al río, que lo hemos acondicionado muy bien, respetando la naturaleza, el bosque, estamos llenos de árboles, y el otro espacio que es el edificio, que está muy lindo y con áreas que permitan, por ejemplo, hacer exposiciones de pintura o tener eventos musicales. Para ir más allá con el ejemplo, mi estimado Arturo, y con todo respeto, voy en busca de un vehículo, digamos, simplemente planteando como ejemplo, y me puedo topar con 1000 cosas más, o con muchas cosas más, por lo menos. Nos gustaría que eso efectivamente, que lo adscrito ocurra, y que sea la familia la que tenga un impacto de diferente forma, y que se quede con nosotros mucho tiempo y que disfrute por ejemplo, del fin de semana, y que no solamente podamos ofrecerle los productos que tenemos como representantes de varias marcas, sino que además la familia se relacione con otras, con expresiones artísticas. Por eso es que es esta idea de formar parte de la comunidad, de darle de hacer un espacio que sirva a la comunidad. Me imagino que esto tal vez tiene un costo, entrada libre, ¿cómo es esto? No, ningún costo. Ningún costo. Esto está abierto para obviamente nuestros clientes, pero estamos trabajando también en alianzas. Estamos en conversaciones, por ejemplo, con la Casa de la Música. La Casa de la Música es una fundación que ha hecho un esfuerzo enorme por impulsar la música en el país. Y queremos en Cumbayá ser una especie de
de una extensión. Tenemos un área que tiene una linda amplificación, un espacio importante, y nos encantaría, por ejemplo, apoyar estas iniciativas. Me voy a ver, por ejemplo, un concierto de alguien, un concierto de piano quizás, o por último un concierto popular ahí mismo, y de paso puedo pasar viendo alguna cosa que me puedo comprar. Algo así sería el asunto. Esto es un poco la idea. Estamos, por ejemplo, pensando en el próximo diciembre hacer un evento con un coro navideño y invitar a nuestros clientes a conocer y a disfrutar de un espacio que es muy lindo. La fecha de paso se presta, ¿no? Así es. Ya. Estas son las ideas. ¿Y en qué horario, en qué forma, todos los días? Estamos abiertos en un horario de extendido de 8:30 a 7 de la noche, y los sábados estamos hasta las 2:30, 3, 4 de la tarde, y eventualmente haremos horarios extendidos cuando la ocasión amerite. Para terminar por donde empezó Arturo Cárdenas, esto implica también, insisto, inversión, de lo que tanto se habla en el medio, de lo que tanto se habla y con razón en el país. ¿Una inversión de cuánto implica esto, Arturo? Bueno, es importante, Félix, y gracias por tocar el punto, porque el otro día conversaba con alguien y pensaba, es un proyecto que ha tomado casi un año. Hemos visto una enorme cantidad de trabajadores involucrados en la obra, yo diría más de 120 o 150 quizás, los pintores, los albañiles, los electricistas. Grande, ¿ah? Esto es generar empleo. Por favor. Esto es cumplir con la responsabilidad social que tenemos los ecuatorianos y los empresarios privados. De esto se trata. Y al final todo esto detrás de un sueño y de una esperanza de que el país... en el país las cosas mejoren y los negocios sean viables, los negocios lícitos, por supuesto, en donde hay un montón de gente trabajando con dedicación y esfuerzo. Nosotros representamos a marcas de clase mundial, estamos con marcas como Mazda, Fiat, Chrysler, Jeep. ¿Sí? También el concepto es que tengamos un espacio donde hay más de 18 modelos distintos, con un portafolio amplio en el que podamos ofrecer para diferentes segmentos del mercado una oportunidad de transporte. Una exhibición permanente, de paso, así ¿no? Es, así es. Esta es la idea. Así que, un proyecto de estos, ¿cuánto llega a costar en números redondos para que el público también tenga la idea? Está alrededor de $1 millón, ¿no? Y el sector automotor no ha sido un sector precisamente... donde las cosas han sido fáciles. Los últimos 10 años han sido complicados, los últimos 3 más aún. Pero es un país al que amamos y en el que creemos, y es una apuesta en una zona como la de Cumbayá, que ha tenido un gran desarrollo para que las cosas vayan hacia adelante. Y la dirección, el sitio para que el público se ubique, para que el público vaya. Estamos en la vía interoceánica, muy cerca del puente sobre el río San Pedro. Nuestra instalación está precisamente a orillas del río San Pedro, en camino hacia Tumbaco, cerquita del Supermax de Vía Aventura. Estamos en esta zona, muy cerca el sitio tiene un nombre. El sitio tiene un nombre. Es Autofénix, es el nombre de nuestro concesionario. Ahí lo estamos diciendo y no estamos cayendo tampoco en el plano publicitario, pero sí reconocer este esfuerzo. Tanto se habla de inversión. Allí tienen ustedes una propuesta novedosa. He escuchado que es muy bonito. Me han dicho esto es un museo permanente, una exhibición permanente. Qué bueno que sea así. Y bueno, allí tienen ustedes una explicación y la invitación que nos está dejando Arturo Cárdenas, el gerente de esta iniciativa, que me imagino en diciembre habrán inclusive ofertas especiales, en fin, un poquito para orientarle al público. Digamos, estamos buscando precisamente hacer cosas distintas. Nos hemos propuesto entrar en un proceso de reinventar experiencias. Los negocios se tienen que manejar de manera diferente hoy día, y para diciembre efectivamente estamos preparando cosas que sean interesantes para nuestros clientes. Cumplir el objetivo, informarle al público sobre esta novedad, sobre esta forma diferente, distinta de hacer negocios. Gracias, Arturo Cárdenas, el gerente de Autofénix. Si es que tienen ustedes la inquietud, pues vale la pena visitar. Arturo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Ya volvemos con más aquí en Sucesos. Esto es...
Decían que las drogas era algo chido. No quiero que entres en mi cuarto. Solo era una pregunta. ¡Cállate la boca! No me digas que me calle. ¡Déjame en paz! ¡Vuelve aquí, hijo! Si quieres decirme algo, dímelo en mi cara. A ver. Tranquilo, hombre. ¿Qué? Váyanse a volar. Oye, despierta, dormilón. Pon atención a mi clase. Decían que las drogas era algo chido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Que más de 9.000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados en el programa Guagua Centro de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía del Distrito Metropolitano. Cumplido el objetivo, opinión y noticia para ustedes a través de radio y televisión de Sucesos. Muchísimas gracias, su sintonía. Lo fundamental, que usted se haga su mejor opinión, que usted saque las mejores conclusiones, que no le den sacando, como decimos los quiteños. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez. Cuando sea grande quiero ser como tú, porque me dices siempre la verdad, me enseñas valores y me dices lo que necesito saber. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber.